Buen día, gente. Estamos en la clase número 22 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Pisidunais, dando los primeros pasos en soberanía. El nombre de este video se llama ¿Qué es crear valor? ¿Cómo se crea el valor? En la naturaleza podemos encontrarnos que en promedio en 10 metros cuadrados tenemos un árbol de manzana, ¿sí? Entonces cada 10 metros cuadrados encontraremos un árbol de manzana. Entonces aparece el hombre que con su trabajo, su labor, más sus conocimientos, en la misma cantidad de terreno, 10 metros cuadrados, logra hacer germinar y plantar tres árboles más de manzana. O sea que ya hay cuatro en la misma cantidad que existía naturalmente. Eso es crear valor. Es decir, que la naturaleza en 10 metros cuadrados nos daba anteriormente 100 manzanas de forma natural. El hombre, a través de su conocimiento y su labor, logra obtener 600 manzanas del mismo espacio, de la misma tierra, o sea, crea valor, ¿sí? Donde antes no había algo, ahora hay algo que vale, que tiene peso. Bien, nos damos a un ejemplo de un hombre sentado en una piedra, ¿sí? El problema que tiene el hombre este es que no puede cambiar de lugar la piedra porque es muy grande y pesada. Es decir, que no puede elegir dónde sentarse, ¿sí? Si la piedra, tiene que buscar una piedra donde sentarse. Entonces vemos que una computadora, una PC, no le da una solución. Siempre tiene que haber un ser humano que a través de la PC crea una solución. Pero en sí la computadora no da solución. Un martillo por sí solo tampoco le soluciona el problema que tiene el hombre. Un animal tampoco. Entonces es otro hombre, visionario o el mismo, que se da cuenta que puede simular la piedra y crea una silla. Eso es creatividad, crear algo. Es decir, donde no existía antes en la naturaleza, él ahora hace que exista en la naturaleza lo que es una silla. Bien, entonces el proceso que sigue es el valor agregado, es agregarle valor a lo que ya tiene valor, que es la silla, ¿sí? Se llama invención, que es agregar valor y el uso a la silla, porque una silla también puede ser para que te subas arriba y alcanzar algo a modo de una escalera. Bien, esta es una silla de oficinista, ¿sí? Entonces, invención es ver dentro de lo que ya está creado, ¿sí? Y generar una acción distinta para crear un nuevo producto. Bien, entonces, como estamos en la parte económica, vemos que los precios de la silla, una silla común, una silla de gerente o una silla de ruedas, ¿sí? El precio depende del uso, de la necesidad, que es una especulación, y con eso se calcula el precio. Es decir, que una silla común tiene un uso común, que es sentarse, no sirve para otra cosa más que para subirse, poner, por ejemplo. La necesidad es media, ¿sí? Porque lo podemos reemplazar con cualquier cosa y vale en el mercado 100 pesos. Bien, una silla de gerente tiene dos usos, ¿sí? Que es moverse, porque tiene ruedita, para sentarse, más uno que es el confort, ¿sí? La necesidad es baja, pero en el mercado hoy por hoy tenemos el uso de una silla común 100 pesos, más la comodidad 100, más la belleza y que yo 100 pesos más, entonces vale 300, ¿sí? Y una silla de ruedas, ¿sí? El uso es mayor, ¿por qué? Porque te da movilidad por varios lugares, tiene la comodidad, tiene para que alguien te lleve y demás, entonces la necesidad es alta. Entonces el uso es 100 pesos porque es una silla, ¿sí? Y la necesidad lo lleva a 500 pesos más, o sea que en total vale 600. Es decir, que una misma silla que resuelve un mismo problema, no en el caso de lisiado, pero en cierta forma sí, ¿eh? Podemos variar y especular el precio. Es decir, si nos damos el ejemplo, tenemos una piedra acá, el precio vale cero, porque la encontramos en cualquier lugar en la naturaleza. Vos me querés vender una piedra, yo digo, no, si yo quiero una piedra me voy al río y busco una, no necesito pagarte. Entonces el valor real de una piedra es una piedra. A través de la mano de obra del hombre, ¿sí? Uno le puede decorar, poner ojitos, caritas. Entonces tenemos una piedra que le podemos poner un precio de 50. ¿Por qué? Porque a través de la creatividad del hombre en esa piedra se le da un concepto distinto y se le puede cobrar algo, ¿sí? Eso es crear un valor. Pero el valor real de este muñeco de piedra es una piedra. Tú lavas todo esto y queda la piedra. Bien. Entonces, hoy por hoy, ¿quién es el que crea el valor? Bueno, ahora son las empresas las que crean el valor y te digo por qué. Porque lo que hacen es matar la creatividad en el hombre. Bien, entonces tenemos acá a Luis. Luis es un ser común y corriente que no sabe lo que hace realmente, pero sabe que para tener una empresa tiene que ir al registro, ¿sí?
y pedir permiso al del registro que le permita, que le autorice a crear una empresa. ¿El registro de quién es? De Juan Goico, el dios de este mundo. Bien, entonces, si Juan Goico le da permiso, el registro le da el permiso para que el hombre cree su empresa, ¿sí? Designa un administrador que es un trabajador dentro del registro, quien a su vez le exige a Luis que firme una serie de papeles. Son muchos papeles que en realidad son contratos, donde ponen como apoderado, donde cuando él firma, Luis acepta como apoderado a uno de que designa a Juan Goico y al final es del registro. Bien, el registro está formado por los organismos del Estado, que son Renta, la Oficina de Patentes, la FI, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el DNI. Entonces, cuando Luis hace una empresa, la registra en el registro de Juan Goico, del dios, y Juan Goico es apoderado de parte de esa empresa a través de los contratos que Luis no los ve, porque el apoderado dentro del registro es el que los hace. Luis, sin saberlo, firma un papel que le da poder al registro para tomar decisiones sobre su empresa. Entonces, Luis firma un par de papeles y pronto se ve metido que tiene contrato con Renta, con la Oficina de Patentes, con la firma del Ministerio del Interior y todos los organismos del Estado. Bien, entonces el organismo del Estado le da permiso a Juan para usar a su esclavo, que son los DNI, ¿sí? Entonces cede parte de la soberanía que tiene Juan Goico, el registro de los seres vivos, a Luis. Y Luis ni se entera de esto, ¿sí? Entonces, Luis, cuando crea la empresa, el registro le da hasta un 30% de la soberanía a Luis. Es por esto que Luis puede castigar, suspender, imponer sanciones y sus condiciones laborales a cada uno de los empleados. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Renunciar en el diccionario jurídico de Argentina, liso y llanamente es entregar la soberanía, pero no dice a quién. Es decir, cuando vos estás en una empresa y renuncias, lo que haces con el certificado de renuncia o con el telegrama es volver a dar el 30% que tenía Luis al Estado. Tú renuncias y devuelves tu soberanía ganada al Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entiende esto? Vos no podés usar las vacas de tu vecino sin su permiso, pero tu vecino sí te presta o te alquila su vaca siempre y cuando tú puedas pagarle para usarla. Lo mismo hace el Estado. Como el ser humano son las vacas del Estado, él le da permiso a Luis que mientras él pueda pagar, el uso de sus vacas es un alquiler. Entonces tenemos un empresario, Luis, que crea una empresa, ¿sí? Sin darse cuenta hace socio al Estado con un 70%. El Estado se vuelve el dueño del 70% de la empresa de Luis. Entonces Luis necesita gente y contrata gente, ¿sí? Es decir, alquila solo a un 30% de la soberanía, a un 30% de la libertad que cede el Estado a Luis para que él pueda manipular a la gente. Entonces contrata empleados, administradores, ingenieros, ¿sí? Todos ellos son pagados por Luis, el empresario, ¿sí? Y los toma como recurso humano, es decir, como unas vacas. Entonces el Estado le cobra a la empresa por cada empleado, o sea, por cada empleado que tiene, aparte de que Luis, el empresario, tiene que pagarle el sueldo, le tiene que pagar un impuesto extra al Estado. Sí, que puede ser entre un 40 y 63% del sueldo del empleado en Argentina. Es decir, que si al empleado le paga 10.000 pesos, Luis, 4.000 pesos o 6.300 pesos va como carga fiscal al Estado. Es decir que el empresario no solamente paga 10.000 pesos por cada empleado, paga 14.000 o 16.300 pesos para tener el derecho de usar un empleado. Entonces, dentro de la empresa, los empleados, los administradores o los mismos ingenieros crean o inventan ciertas cosas como maquinarias, medicina, crean tecnología, todo lo que es creado por los contratos que hizo el apoderado del registro. Todo esto sí o sí se patentan en la oficina de patentes, ¿sí? Entonces tienen una facilidad para patentar. Y la oficina de patentes está dentro del registro de Juan Goico, del dios de este mundo, ¿sí? Que él es dueño del 100% de todo lo que se patenta acá en su registro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empresario,
cuando registra algo tiene unos costos, tiene que pagar por registrar su nuevo invento, ¿sí? Entonces paga una pequeña cuota mensual o anual que le da al empresario el derecho de autor de lo que su empresa o la gente de su empresa ha creado. Y Juan Goico con este pequeño cuota le autoriza al comercio del producto, es decir, vos fabricás un nuevo auto, ¿sí? Vos lo tenés que registrar, Juan Goico es dueño del auto, ¿sí? Pero para que tú lo puedas comercializar, porque ya es dueño de él, ya le pertenece a él te cobra una cierta cantidad y aparte te da el permiso para que vos puedas comercializar con tu propia creación. Entonces el Estado es dueño de todo el valor creado por las empresas y los seres vivos. Y siempre cobra un 70%, que son los accionistas y los accionistas mayoritarios y bueno, los soberanos, reyes, duques y demás. Entonces el empresario comercializa esa creación de su valor y recupera al máximo un 30%, ¿sí? Que son GEO, los ejecutivos, los dueños de la empresa. Entonces del 100% del valor creado por los seres vivos, toda la gente lo consume y paga el consumidor final, se convierte en consumidor final. Por ende, al ser consumidor final le paga el 30% al empresario y el 70% al Estado. Eh, Todo esto lo que, por ejemplo, lo imponen con el bozal, que vos no podás entrar sin bozal a un comercio, es porque el dueño mayoritario es Juan Goico. Si él dice que vos no podés usarlo, vos no lo podés usar. Y el empresario no se puede negar. ¿Por qué? Porque Juan Goico le cierra el local porque es suyo, o le pone multas, ¿sí? O lo manda preso. Es por eso que los empresarios de cada uno de los locales se ven obligados a imponerte a ti también que use bozal dentro de su empresa, que en realidad es empresa del Estado. Bien, entonces, ¿con qué se crea valor? En la naturaleza encontramos dos cosas, la misma naturaleza y al hombre. La naturaleza tiene la materia prima. El hombre usa su conocimiento y su mano de obra y hace uso de esas materias primas. A su vez, el hombre con su conocimiento y su mano de obra crea empresas, crea maquinaria y tecnología. Y el Estado te obliga a registrar todo esto que tú creas en el registro del Estado. Entonces el dueño de todo esto creado es el Estado, se apodera, te lo roba, incluidos tus inventos. Entonces, cuando tú usas materia prima de la naturaleza y la haces pasar dentro de una empresa, el producto que tú creas ya es eh, propiedad de Juan Goico, del Estado. Es decir, que a través de la empresa, no solo el Estado se apodera del hombre, sino también de la materia prima. Porque él, mientras no la puede usar, no es dueño, ¿sí? Entonces necesita que toda una cantidad de empresas manejen la materia prima que él quiere apoderarse. Todo esto lo consigue el Estado a través del territorio. Cuando domina el territorio es cuando se adueña de la naturaleza y puede imponer las cosas que pone. Por eso los territorios, los países son tan estrictos con el tema de su territorio. Bien, ahora hablando en términos económicos. Acá tenemos varios gráficos. Acá tienen el signo de peso, o sea, el monto en dinero, y acá la cantidad que se produce. En la antigüedad hacían, por ejemplo, heladeras, hacían teléfonos, todos que eran muy durables, duran muchos años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sale el invento, la gente empieza a comprar hasta cierto punto que ya satura el mercado. Luego se mantiene las ventas, pero ya no crecen las ventas. Y a medida que se van rompiendo y demás, y ya la gente ya no compra ese producto, el dinero que factura la empresa va decayendo. Pero a la medida que va renovando los productos porque la gente sigue comprando, vuelve a crecer su demanda. Bueno, esto en términos económicos. Ahora veamos el daño que se causa en la naturaleza. Tenemos, en lugar del signo de peso, tenemos el daño. A mayor costo, a mayor dinero, es mayor el daño que se hace en la naturaleza. Y a mayor cantidad de productos que se fabrique, la mayor cantidad de daño que se hace en la naturaleza. Entonces vemos que la misma curva, a medida que se inventa y se empiezan a producir productos nuevos, se empiezan a consumir productos de la naturaleza, la materia prima. Se estandariza, queda en cierto lugar estable, porque la demanda ya no aumenta más, ¿sí? Y luego cuando la venta cae, ¿sí?
también cae el uso de la materia prima. Entonces esto le permite a la naturaleza renovar su materia prima, es decir, si fueran árboles, una vez que cesan la venta de árboles, el hombre ya no corta árboles y permite que la naturaleza vuelva a generar más árboles, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Crea la obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Es programar de alguna forma que todos los productos que fabrican las empresas se dañen, se rompa o dejen de funcionar en periodos cortos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se logra esto? Que la facturación aumente en forma vertiginosa, ¿sí? Del mismo modo, el daño que se le hace a la naturaleza, porque mientras más producen, más recursos naturales de la naturaleza ocupan, ¿sí? Entonces, también aumenta el daño hacia la naturaleza. Es decir, si vos fabricás muebles y constantemente se están rompiendo y te obligan a comprar más muebles, la tala de árboles aumenta exponencialmente a la misma cantidad de demanda. Es decir, que no le da tiempo a la tierra que renueve los árboles que están derribados. Bien, a la misma vez, económicamente, al ser vivo que crea y consume estos productos, su nivel adquisitivo, o sea, su capacidad de compra, disminuye radicalmente, porque cada vez son más caros los productos. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil obtener la materia prima en la naturaleza. Entonces crea la necesidad de la falta de materia prima para elevar el valor. Entonces que a ti te cuesta mucho más caro comprar un mueble, por eso tu nivel adquisitivo cae. Mientras tanto, el Estado, ¿sí?, aumenta porque más IVA cobra, más empresas crean, ¿sí? Entonces su dinero le crea, le crea poder y es tangencialmente, ¿sí? Entonces por eso el Estado permite la creación de la empresa y que se use la materia prima y demás. Bien, entonces nosotros tenemos producción de energía, por ejemplo, o de recursos naturales. Esto crea un cambio climático, ¿sí? Porque vos talas todos los árboles de un terreno y cuando las lluvias aparecen no hay contención, entonces se crean inundaciones. Entonces, ¿quién sufre la consecuencia? La gente común y corriente. Con todos los contaminantes que se generan para producir los productos de las empresas, se crea una contaminación, que estamos hablando de aceites que se tiran a la naturaleza, humos, bueno, todo tipo de contaminantes como aerosol, que yo. ¿Y quién es el que paga? Siempre el ser vivo, el ser humano común y corriente, la gente común y corriente, el pueblo. Entonces, teníamos que antes el dinero estaba respaldado por oro, plata, diamantes, algún tipo de alimento, mercancías, ¿sí? Pero ya dejó de tener respaldo en cosas que tienen valor, por decirlo de alguna forma. Entonces el dinero pasó a ser un respaldo de confianza. ¿Quién le da la confianza? El Código Uniforme de Comercio, las leyes, los contratos y el mismo Estado. Pero a través de la manipulación, la especulación y la propaganda, ¿sí?, se eleva el valor del dinero, ¿sí? Entonces se crea valor sobre el dinero. O sea que el dinero vale más de lo que realmente vale. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un billete de $100, podemos comprar una pepita de oro, ¿sí? Entonces eso no va a cambiar. Porque vos podés decir que querés comprar 2 pepitas de oro. No, no. $100 es una pepita de oro. Y se acabó. En cambio, cortando el respaldo, yo con la manipulación te puedo hacer creer que con los $100 puedes comprar 2 kilos de oro o medio miligramo de oro, ¿sí? Entonces yo varío a través de la especulación, la manipulación y la propaganda el valor real que tiene este dinero. Entonces aquí es cuando aparece el Dios falso, que es el dinero, que creemos que el dinero es lo que nos salva de todos los problemas que podemos tener. Bien, entonces todo lo que son tecnologías, servicios, seguros, custodia, armas, belleza, todos los productos que se venden van a través de la manipulación, especulación y la propaganda a la creación de una nueva necesidad, ¿sí? Y le crean más valor al dinero. Porque lo que está valiendo acá el dinero no es el microondas que tú compras, el microondas vale lo que vale, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? De un mes al otro vale más dinero el microondas
a través de la manipulación, la especulación, la propaganda, que eso genera la inflación, la deflación y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, lo que es real valor? La naturaleza, los alimentos que da la naturaleza y los inventos que nosotros desarrollamos a partir de ver a la naturaleza. Luego tenemos al hombre y a su libertad. Son los valores reales que existen en la naturaleza. Entonces, este el valor real, naturaleza y hombre, él es el creado por Dios, el verdadero creador de este mundo. Bien, terminando aquí, vamos a las conclusiones de este capítulo y de los otros. A nosotros nos imponen con propaganda que todo lo que realmente tiene valor para nosotros en realidad no tiene valor. Entonces acá en esta fila, en esta columna, pongo lo que sí tiene valor siempre. Siempre va a tener valor para toda la sociedad y para todas las eras. Y acá lo que no. Entonces tenemos en primer lugar la libertad completa y absoluta. ¿Sí? La libertad es el bien más preciado que tiene el hombre y la naturaleza y todos los seres vivos. Luego tenemos la vida, porque vivir una vida sin libertad no es vida. Entonces primero está la libertad. Entonces es la vida de todos los seres vivos, de la naturaleza, el acto de respirar, las ilimitaciones de movernos, de trasladarnos, de caminar. Nosotros queremos ir a conocer lo que sea. Esta vida también es lo que algo siempre va a tener valor en toda sociedad. Los alimentos para alimentarnos, obviamente, eso no parece tener mayor explicación. Y después todo aquello que nos hace felices, como darnos abrazos, estar en la familia, reír, hablar, viajar, estar sanos, sanar ante una enfermedad completamente, o sea, que no vuelvamos ni persista la enfermedad dentro de nosotros, reunirnos con amigos, reírnos, tomar una cerveza, el autoalimentarnos, el autoabastecernos, el pensar por uno mismo, hacer lo que nos gusta, ¿sí? Porque terminamos siendo oficinistas, barrenderos, etcétera, todo porque no encontramos un trabajo donde hagamos algo que nos gusta, ¿sí? No había más plaza de ingeniero mecánico, por ejemplo, y lo único que hay es un oficinista de un Burger King. Y bueno, y vos necesitas trabajar, y o sea que aunque vos seas ingeniero y te guste la ingeniería, estás obligado, a falta de un puesto para vos, a ser un oficinista de un lugar de eso. A crear cosas, manualidades, a hacer cosas con la mano, la creatividad. Entonces podemos crear teléfonos y lo que nosotros queramos, pero el Estado nos prohíbe, nos censura todo. Entonces es una sexualidad libre. ¿Qué es una sexualidad libre? Que tú puedes elegir con quién estar, ¿sí? Pero ¿por qué? Por las razones que tú quieras, por amor, sentimiento, por admiración, por deseo, por lo que sea. Pero en la propaganda a nosotros nos obligan a elegir un sexo, a los niños les obligan a elegir un sexo, sos varón, sos mujer, o sos cucaracha hembra o cucaracha no sé qué. Entonces el primario negativo en la publicidad y en la escuela y en la música nos coartan esta libertad. Visitar a la familia, a los padres, a los abuelos y a los amigos. Nadar en ríos, caminar por el campo, son acciones que nos hacen felices. Construir nuestros propios bienes, o sea, podemos construir nuestro auto, nuestra casa, nuestras armas, nuestros teléfonos. Tener tu propio espacio privado, o sea, donde aquí no te metas, este es mi lugar acá donde yo duermo, que no me gusta que se meta nadie. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que nos están quitando con la excusa de la plan D mía y con sus leyes y propagandas. Es su narrativa. Todo esto es lo que nos hace feliz. Los alimentos, la vida y la libertad nos quitan. Luego nos quedan las herramientas para hacer y construir todo lo que deseamos. Y después la enseñanza según o sobre lo que uno desea aprender. Porque yo, cuando estudiaba en la secundaria, quería saber más de castellano y me daban religión. Quería saber más sobre cuestiones de dibujo, pero no era... llegaba hasta ahí, a cierto punto, y no podía aprender más, porque no me lo enseñaban. Entonces, ¿qué todo lo que nos dijeron que sí tiene valor? Que los gobiernos y los reyes son los más importantes, porque ellos determinan todo esto. Sin ellos, esto no existe. ¿Sí? Y es mentira. Las corporaciones de empresas tienen más derechos de ser vivo una empresa que un propio ser vivo. Las empresas son libres de moverse por cualquier territorio, siempre y cuando pague. El ser humano no. Los negocios, los comercios, todo esto también se supone que tiene valor, que es importante tener un negocio, te hace feliz, y vemos que no. El oro, los metales, los diamantes para respaldar el oro, pero cuando tú tienes hambre, el oro, los metales y los diamantes no te sirven para callar ese hambre.
Los policías, el ejército, las armas atómicas dicen que son importantes para la protección, pero no. Porque cuando toda la gente es policía, toda la gente es guerrera y toda la gente tiene sus propias armas, no necesita ni un Estado ni nada de estas cosas. Te dicen también que tiene valores el dinero, el Estado, los países, los territorios, y eso que es mentira. Los celulares, tablet y PC, cuando tú estás enfermo, nada de esto te ayuda a ser feliz. ¿Sí? Leyes, contratos, tratados internacionales y demás dicen que eso es importante, pero no es verdad. Lo único realmente importante es la libertad. Con leyes, tratados y contratos te quitan la libertad. Te dicen que es importante la TV, la radio, la propaganda para informar a la población, pero en realidad esto es un arma que usan ellos para dominar a la gente. Los monopolios de transporte, los monopolios de educación, los monopolios de salud, los monopolios financieros, todo dice que esto es importante, pero nada de esto es importante. Nada de esto tiene valor. Entonces, hemos llegado hasta aquí y viendo los otros videos a partir del 18 mínimo para entender la economía, ya podemos entender los conceptos básicos económicos y ahora ya puedo mostrarles el video de cómo vivir en un lugar sin un estado, sin países, sin dinero, sin empresas y vivir naturalmente en armonía con la naturaleza y con todos los seres vivos. Bien, hasta aquí el video. Aparece este nuevo video que ya lo voy a explicar y con esto creo que vamos a terminar un poco con el tema de economía. Nos vemos, gente. Chau, chau.